Hola muchachos, en este video vamos a estudiar algunas nociones asociadas a los ángulos de elevación y de depresión porque ellos también se utilizan en la solución de triángulos rectángulos y por tanto en la aplicación de las razones trigonométricas. Voy a empezar por definir lo que es un ángulo de elevación. El ángulo de elevación se forma entre la horizontal y la visual cuando el objeto observado se encuentra por encima de la horizontal. Vamos a estudiar en primer lugar el caso en el que el objeto se encuentra a la misma altura del observador, nuestro observador, que en este caso es esta representación. Vemos que la horizontal y la visual coinciden cuando el objeto se encuentra a la misma altura, lo que significa que el ángulo tendría una medida de 0 grados, pero si el objeto observado se encuentra por encima de la horizontal, como es el caso del globo verde, entonces la visual empieza a desplazarse definiendo un ángulo mayor a 0 grados y cuya medida final representaría el ángulo de elevación que utiliza el observador para ver, en este caso, el globo verde. Entonces, voy a tomar la medida de este ángulo de elevación que se forma entre la horizontal y la visual. Cuando el objeto observado se encuentra por encima de la horizontal, tenemos una medida de 15 grados, lo que significa que nuestro observador utiliza un ángulo de elevación de 15 grados para tener en la mira el globo verde. Voy a explicarles además una propiedad que cumplen los ángulos de elevación cuando el objeto se desplaza verticalmente, es decir, cuando cambia de altura. Voy a aumentar la altura de nuestro globito verde y vamos a mirar qué pasa con la medida del ángulo de elevación y como vemos cambia de 17 grados hasta alcanzar una medida de 29 grados. ¿Qué significa esto? Que a mayor altura del objeto, mayor la medida del ángulo de elevación, pero yo también puedo disminuir la altura del objeto y vamos a mirar que nuestro ángulo de elevación también disminuye su medida hasta tener una medida de 13 grados, lo que significa que a menor altura del objeto, menor la medida del ángulo de elevación, es decir, que la relación entre altura y medida del ángulo de elevación es una relación directa. A mayor altura, mayor medida del ángulo y a menor altura, menor medida del ángulo de elevación. Voy ahora a explicarles la definición de un ángulo de depresión. Los ángulos de depresión, al igual que los de elevación, se forman entre la horizontal y la visual, pero en este caso el objeto observado se encuentra por debajo de la horizontal. Vemos entonces que la visual empieza a desplazarse y a formarse el ángulo de depresión entre la horizontal y la visual hasta que el observador puede tener en la mira el objeto deseado, que en este caso es este globito azul. Entonces el ángulo que se forma entre la horizontal y la visual cuando el objeto se encuentra por debajo de la horizontal es lo que se denomina un ángulo de depresión. Voy ahora a tomar la medida de este ángulo que se forma entre la horizontal y la visual cuando el objeto observado se encuentra por debajo de la horizontal y obtenemos una medida de 26 grados, lo que significa que nuestro observador utilizó un ángulo de 26 grados para poder tener en la mira el globo azul. Al respecto de los ángulos de depresión voy a hacer una aclaración y es una situación que se presenta en algunas ocasiones cuando se resuelven problemas y es que se ubica incorrectamente el ángulo de depresión. En varias ocasiones al trazar la representación de la situación aparece una línea vertical y los estudiantes ubican mal la medida del ángulo de depresión porque lo ubican entre la visual y esta vertical, suponiendo que este es el ángulo de depresión, cometiendo un error de definición porque el ángulo de depresión se forma entre la horizontal y la visual. No se forma entre la visual y la vertical. Esto, muchachos, hay que tenerlo en cuenta en el momento de resolver las situaciones problema que vamos a estudiar más adelante en el cuestionario. Ahora voy a explicarles una propiedad de los ángulos de depresión y esta tiene que ver con el desplazamiento horizontal del objeto. Voy a alejar el objeto, lo voy a desplazar horizontalmente alejándolo de nuestro observador
y vamos a ver qué pasa con nuestro ángulo de depresión. Vemos que cambia de 26 grados a 18 grados, lo que significa que a mayor distancia del objeto, mayor distancia horizontal, menor es la medida del ángulo de depresión. Ahora voy a acercar el objeto al observador, es decir, que la distancia va a ser menor y vamos a mirar qué pasa con nuestro ángulo de depresión. Vemos que el ángulo empieza a ampliar su medida hasta tener una medida aproximadamente de 49 grados, lo que significa que a menor distancia, mayor es la medida del ángulo de depresión. Esto nos indica una relación inversa porque a mayor distancia del objeto, menor es la medida del ángulo de depresión, mientras que a menor distancia del objeto, es mayor la medida del ángulo de depresión. Con esta idea, muchachos, damos por terminadas las nociones asociadas a los ángulos de elevación y depresión que vamos a usar más adelante en la solución de problemas.